Bienvenidos de nuevo, estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. No olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que en la vida de nuestras celebridades favoritas nunca deja de sorprendernos. Prepárense porque les traigo una noticia que, créanme, tiene todos los tintes de una telenovela, pero de la vida real. Vamos a sumergirnos en un gesto de lo más tierno y conmovedor que ha tenido lugar, un detalle que demuestra que a pesar de las idas y venidas, hay lazos que permanecen fuertes. ¿Están listos? Porque la historia que les voy a contar hoy involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y aunque la conexión entre ellos a veces nos genere un mar de especulaciones, hoy vamos a centrarnos en un gesto que trasciende cualquier rumor, un acto de cariño que ha tocado nuestros corazones. Se trata de un detalle que ha surgido tras una operación de la madre de Can Yaman. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir. Imaginen la escena, una madre pasando por un momento delicado, necesitando apoyo, y es entonces cuando un gesto inesperado ilumina la situación. Y ese gesto, mis amigos, ha venido de Demet Özdemir. Sí, la expareja que tantos suspiros nos hizo dar, ha demostrado tener un corazón de oro, o al menos, un gran respeto y cariño que trasciende el tiempo. ¿Cómo? Pues resulta que Demet, al enterarse de la reciente operación de la madre de Can, no se quedó de brazos cruzados. Decidió enviar un hermoso detalle, una muestra de afecto y buenos deseos que sin duda habrá sido un bálsamo en un momento así. Y no hablamos de cualquier cosa, no señor. Hablamos de flores. Un ramo espectacular, un mensaje de pronta recuperación y todo el cariño del mundo. Imaginen la sorpresa, la emoción de la señora Güldem, la madre de Can, al recibir este gesto tan considerado. Es un detalle que habla mucho de la persona que es Demet, de su empatía y de su capacidad para poner los buenos sentimientos por encima de cualquier otra cosa. Porque, seamos sinceros, en la vida de las celebridades, donde las cámaras y los flashes son una constante, donde los rumores vuelan y las especulaciones son el pan de cada día, actos como este nos recuerdan la humanidad detrás de las figuras públicas. Podríamos pensar, ¿qué relación queda entre Demet y la madre de Can? Bueno, la verdad es que aunque Can y Demet ya no estén juntos sentimentalmente, es innegable que compartieron un tiempo importante en sus vidas. Y en esos momentos, es natural que se formen vínculos. Los noviazgos, las relaciones intensas, a menudo nos acercan a las familias de las personas que amamos. Y la madre de Can, sin duda, fue una figura importante en la vida de Demet durante su relación. Por eso, este gesto de enviar flores y buenos deseos, demuestra que Demet guarda un aprecio genuino por la señora Güldem, un aprecio que va más allá de la relación pasional que tuvo con su hijo. Es un gesto de respeto, de empatía y de consideración humana. Y esto, queridos seguidores, es algo que me encanta destacar. En un mundo donde a veces parece que todo gira en torno a la competencia, a las polémicas, a los malentendidos, estos gestos de bondad y generosidad nos devuelven la fe en las personas. Nos recuerdan que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación sana, basada en el respeto y el cariño mutuo. Demet Özdemir, una vez más, nos sorprende con su nobleza. Y no es la primera vez que la vemos demostrar su gran corazón. Siempre se ha caracterizado por ser una persona sensible, talentosa y muy conectada con sus emociones. Ahora hablemos un poco más de la operación de la madre de Can. Aunque no tenemos muchos detalles al respecto, lo importante aquí es el contexto. Una operación siempre genera cierta preocupación, especialmente para un hijo. Y Can, como cualquier hijo, seguramente estuvo ahí, pendiente de su madre. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando un gesto de amistad, de apoyo por parte de alguien que fue cercano, puede significar muchísimo. Imaginen la tranquilidad que pudo haber sentido Can, saber que Demet, a pesar de todo, se acordó de su madre y le envió un mensaje de ánimo. Es un detalle que demuestra madurez, un detalle que habla muy bien de la educación y los valores que ambos comparten. Y no olvidemos el factor sorpresa. Can Yaman, seguramente ocupado con sus compromisos profesionales, quizás también pendiente de su madre, se encuentra con esta maravillosa sorpresa. Un ramo de flores, un gesto de cariño inesperado que ilumina el día. No tengo duda de que esto habrá sido un momento muy especial para él también.
Es como un recordatorio de que aunque la vida tome caminos diferentes, las buenas personas siempre permanecen en nuestro corazón, y los gestos de bondad siempre son apreciados. Piensen en la repercusión que esto tiene. En las redes sociales, donde todo se magnifica, este tipo de noticias se vuelven virales. Y es que a quien no le gusta ver historias de reconciliación, de amistad, de buenos sentimientos entre celebridades. Nos alegramos por ellos, nos inspira, nos hace creer que a pesar de las presiones de la fama, es posible mantener la humanidad y la conexión. Demet Özdemir, con este simple pero significativo gesto, ha ganado aún más admiradores. Ha demostrado que no es solo una actriz talentosa, sino también una mujer con una gran calidad humana. Y aquí es donde yo, como creador de contenido, siento esa chispa de querer compartirlo con ustedes. Porque ustedes, mi comunidad, son personas que aprecian estos detalles. Ustedes valoran la empatía, la bondad, las historias que nos hacen sentir bien. Y esta noticia, sin duda, es una de esas historias. Es un respiro de las noticias más superficiales, un vistazo a lo que realmente importa, las relaciones humanas, el afecto, el apoyo mutuo. Ahora me pregunto, ¿qué habrán pensado ustedes al enterarse de esto? ¿Les sorprendió? ¿Les emocionó? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que este gesto podría indicar un acercamiento entre Can y Demet en el futuro, tal vez como amigos? ¿O simplemente es un acto de cortesía y respeto? Personalmente creo que es más que eso. Creo que es un reflejo de la conexión que tuvieron, y de que a pesar de no ser pareja, guardan un cariño mutuo, al menos por las personas importantes en sus vidas. Y es que la vida de Can Yaman, como saben, es de constante interés. El actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Y su vida sentimental, como es de esperar, siempre está bajo el escrutinio público. Pero hoy lo importante no es quién está con quién, sino el acto de generosidad que hemos presenciado. Demet Özdemir, al enviar esas flores, ha lanzado un mensaje poderoso: el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso cuando los caminos se separan. Este detalle de Demet hacia la madre de Can Yaman es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar huellas positivas. Es una demostración de madurez emocional y de una profunda empatía. En un mundo que a menudo se enfoca en el drama y la controversia, actos como este son un soplo de aire fresco, un ejemplo de que la bondad y la consideración son valores universales. Imaginen la conversación en casa de la señora Güldem: mira, Can, qué bonito ramo de flores nos han enviado. Son de Demet. Seguramente Can se habrá sentido muy conmovido por este gesto tan considerado. Y la señora Güldem aún más, sabiendo que una persona con la que su hijo compartió tanto, se acuerda de ella en un momento delicado. Es un abrazo simbólico, un deseo de pronta recuperación envuelto en pétalos de flores. Y aquí la pregunta clave: ¿por qué Demet Özdemir lo hizo? La respuesta más sencilla y sincera es porque es una buena persona. Porque valora los lazos humanos y porque, probablemente, guarda un recuerdo positivo de la época en que la señora Güldem formaba parte de su círculo cercano. Es una muestra de que la gratitud y el respeto no se desvanecen con el tiempo. Este es el tipo de contenido que me encanta traerles, mis amigos. Noticias que nos alegran el día, que nos muestran el lado más humano y tierno de nuestras celebridades favoritas. Historias que nos inspiran a ser mejores personas, a valorar los pequeños gestos y a mantener la empatía en nuestras propias vidas. Porque al final del día, todos somos seres humanos buscando conexión y afecto. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama, donde todo parece tan distante, existen momentos de genuina humanidad y calidez. Demet Özdemir ha brillado una vez más, no solo por su talento en pantalla, sino por la nobleza de su corazón. Y Can Yaman seguramente ha recibido un consuelo adicional en este momento importante. Así que, para recapitular rápidamente, Demet Özdemir, en un gesto de gran consideración, envió un hermoso ramo de flores a la madre de Can Yaman tras su reciente operación. Un acto que demuestra respeto, cariño y una conexión humana que trasciende las relaciones pasadas. Sin duda, un detalle que ha tocado muchos corazones, incluido el mío y, espero, el de ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué les gustaría ver en el canal.
Así que por favor, no sean tímidos y dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Demet? ¿Creen que es importante mantener este tipo de relaciones? Quiero saberlo todo. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle ese me gusta que tanto me ayuda. Compártanlo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquel. Los que son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, o simplemente con quienes aprecian una buena historia de bondad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas historias, sorpresas y todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme para todos.